Estamos en contacto con el arquitecto Elvio Riva. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Todo bien por acá. Disfrutando de este feriado eh, Largo, em, muy largo. largo y haciendo cosas postergadas. A eso iba. Está muy bueno, ¿no? Por ahí ponerse al día en algunas cosas. Y también viene bien esto cuando hablamos un poquito de ponerse al día, recoger cosas que por allí están y que uno por ahí no tiene tanto tiempo de ponerse a mirarlas, pero hay cosas donde a veces se deja la urgencia del lado para dedicarse a cosas que son importantes. Y una de ellas es esta misión que han encarado vos junto a un grupo de gente, dedicarse a revalorizar lo que es la capilla en honor a San Valeriano, ¿no? Así es. Desde hace un tiempo nació la inquietud, empujados por un montón de cosas, por sobre todo sentimientos, ¿sí? Sentimientos al lugar, sentimientos por la familia, eh, por una historia muy sana, muy de corazón. Ujú. Eh, es como que nos movió también el tema de que muy pronto cumple sus 100 años y más allá de un número, digamos, son tiempos que se dan en decir, bueno, nos ponemos manos a la obra en recuperar, en poner en valor un valor tan simbólico, próximo a Hernando y en la zona que me crié. La capilla de San Valeriano, para ubicar a la gente, está en la zona de Campo Vara, a aproximadamente unos 15 kilómetros de Hernando. Está pegada, contigua a lo que es un gran salón de fiestas. Y durante mucho tiempo, muchos familiares se reunían en este lugar para evocar justamente el día de San Valeriano, hecho que se concretó hasta cuándo, más o menos, Elvio. Hasta, según lo que tengo registrado fotográficamente, la última reunión, digamos, bastante sustanciosa y con visitas, visitas me refiero a gente de otros lugares, fue en el 2017. Ujú. No recuerdo, pero me parece que en el 2018 también se celebró una misa y bueno, y después ya vinimos, no sé bajo qué circunstancia, la cosa es que se fueron dando que hemos dejado de organizar, digamos, alguna misa que por lo general era lo que convoca a los primos, primos, digo yo, son primos segundos, primos Ujú. de distintas edades. Bueno, se fue dejando y con lo que sucedió el año pasado, directamente se dejó de hacer todo tipo de actividad de encuentro. La capilla de San Valeriano fue creada hace casi 100 años atrás por un bisabuelo tuyo, ¿no es cierto? Así es, el bisabuelo Santiago Vara, que viene por línea materna de mi papá, Ujú. tuvo una familia bastante importante, fueron 12 hijos con dos matrimonios, que quedó viudo y volvió a casarse y bueno, tuvo 12 hijos, o sea que de esos hijos hay descendientes por todos lados. Lo que sí no hay en mayoría, digamos, el Ajá, apellido Vara. Eh, tuvo muchas hijas, claro. sus hijos varones tuvieron hijas mujeres. La cosa es que el apellido se fue un poco diluyendo, pero quedan familiares conservan el apellido, obviamente, por línea Bien. paterna. Y a punto de cumplir 100 años, bueno, la capilla hoy se presenta, bueno, como todo edificio que tiene 100 años, se presenta un tanto deteriorado y es porque es por esto que han iniciado la cruzada de restaurarlo, ¿no? Si vamos a ver, por la precariedad en que fue construido en aquellos años,
digamos, con una tecnología, digamos, propia de esos tiempos, bastante básica, con materiales propios, prácticamente propios del lugar. Hay un relato, los ladrillos fueron cocinados, fueron hechos con tierra del mismo lugar, Ujú. asentada en barro, con cales bastante. Prácticamente el cemento no existió, salvo en algunos detalles, en algunos estucos. Este, Prácticamente materiales muy vulnerables con el tiempo. Increíblemente se mantuvo bastante bien, a pesar de que una crecida que hubo en unos tiempos, dado que llegaba el agua hasta el salón y la capilla, digamos, anegó el terreno con barro Ujú. y llegó a tener el nivel del terreno prácticamente al nivel interior. Y eso que tenía en su originalidad dos escalones, prácticamente 30 centímetros para acceder en el ingreso. Actualmente el terreno, o mejor dicho, el año pasado el terreno estaba prácticamente al mismo nivel, había cubierto todo, y bueno, una de las tareas fue justamente la limpieza, se encargó la limpieza del terreno, el desmalezado y el movimiento del suelo, con alguna maquinaria bastante elemental, Claro. porque Increíble. A pala. fue hecho a pala, Ajá. sí, sí, algo con tractor, pero digamos, nada, nada aparatoso, simplemente con el aporte humano se logró limpiar todo digamos, el entorno de la capilla y se logró hacer el cercado con un alambrado y un portón como para delimitar aproximadamente el terreno original de la misma. La, la iniciativa fue tomada también con el objetivo de forestar Ujú. todo el área, todo el terreno con árboles nativos, como para devolver un poquito en algunos terrenos algo de lo que hubo en algún momento. Lo importante de esto es que donde está, en estos tiempos donde todo se tira abajo en nombre de la siembra, es importante que se sigan, claro, que se sigan revalorizando estos espacios, porque es un espacio importante el que ocupa allí el salón y la capilla, ¿no? Yo creo que es lo menos que podemos hacer. Yo creo que a veces pasa por una cuestión de detenernos en nuestros pensamientos de invasivos, Ujú. es detenernos un poquito, pensar y proponer ese tipo de cosas. Eh, a veces lo importante es no dejar de hacerlo, aunque sea mínimo, pero es no dejar de hacerlo. Tengo un familiar muy cercano que ante la crítica o el comentario de una noticia actual que lleva al deterioro del medio ambiente o lo mal que estamos, siempre propone, ¿y vos qué haces Claro, justamente para revertir eso? exacto. Bueno, Un poco fue el motivador de decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros mínimamente para revalorizar, para volver, para cuidar y para dejar sembrado en cierta manera algo de conciencia para futuras generaciones? ujú. Yo creo Esto, que ¿para algo cuándo, se hace. por supuesto, para cuándo apunta Nelvio a volver a presentarse para reinaugurarla de alguna manera o para volver a presentarla en sociedad? La idea, así te digo, la semana que viene vamos a hacer, se celebra una misa en acción de gracias y por todos los de la familia que estamos y estamos bien, recordando a los que no están, eh, gente que se dedicó muchísimo a la capilla. El sábado que viene a las 11 horas se celebra una misa y encuentro de familiares y vecinos. Eh, la idea es, bueno, esto ya con algunas mejoras en el lugar. Bien. Eh, por sobre todo nos dedicamos a la tarea de reforzar todo lo que es
el perímetro del edificio de la capilla para que no se vea invadida por el tema de malezas y humedad que pueden afectar los cimientos. Pero para el año que viene la idea es que quede restaurada. Hay básicamente lo que es el techo de chapa hay que renovarlo, cumplió su ciclo, 100 Claro. años, increíble que no ¿Qué se te haya parece? volado. De chapa. Se ha volado tantos galpones, tantas construcciones en el campo y eso permaneció. Se va a restaurar eso, digo restaurar porque se va a reutilizar gran parte del material que existe, no se desarma totalmente, se va a hacer como una especie de cirugía de la construcción y la posterior reparación de algunos revoques caídos, porque increíblemente el revoque está Mira vos. pasa por limpiarlo y volverlo a pintar. Durante muchos años se pintó, hace varios años que no se le hace una pintura integral a la capilla, siempre con pinturas a base de cal, pinturas común, de bajo costo, y bueno, y conserva todavía cierta vitalidad. Y la idea es restaurar también el piso interior, que es un piso de adoquines, de los pisos de adoquines originales que se instalaban directamente sobre la tierra. El piso existe, estaba un tanto deformado, propio de la humedad y bueno, del paso del tiempo, que le vamos digamos, mejorar un poquito o actualizar un poquito la forma de colocación para que dure, no sé, otros 100 años más. Claro, está bien. Las futuras generaciones lo podrán disfrutar. Realmente sería un pecado dejar venir abajo, que se caiga ese edificio, porque el valor, más allá del valor material, el valor simbólico, sentimental, y pensar solamente en la persona y en la misión que tuvo esa persona de haber construido ese lugar, una persona, porque no entre tanto lo podemos mejorar. Elvio, ¿cuándo se cumplen? ¿Cuál es la fecha de los 100 años? Estimo que es aproximadamente en agosto. Digo estimo porque no, en realidad hay una fecha grabada en una cruz que está en la parte alta del frontis, del frente de la capilla. Frontis se le llama al triángulo que tiene superior. Este, Tiene una cruz de mármol que está tapada por la pintura, pintura al agua que se le dio en algún momento y no se llega a ver, pero es la cruz que expresa justamente el día de la creación. Pero estimo que es aproximadamente en agosto. Con respecto a la construcción, hay un par de inquietudes y curiosidades con respecto, por ejemplo, a la existencia de este edificio y la forma que tiene. Responde a la arquitectura que tiene una construcción que está en Cumiana, Italia, en la provincia de Torino, que es donde justamente se hizo la promesa. Claro. En ese lugar existía un pilón en aquellos años. Un pilón era como una especie de pequeña capillita que era donde la gente iba y pedía sus ruegos y sus milagros, porque San Valeriano es el protector, se lo tiene en Italia como protector de las piernas. Ujú. La curiosidad es que yo tengo fotos del lugar de Italia, hace unos 20 años mis viejos estuvieron en el lugar, tomaron una fotografía y curiosamente el edificio de Italia tiene similares características, si bien su tamaño es más grande, el color de la pintura exterior y hasta el color de la puerta de ingreso. No sé si es coincidencia. Yo sé que hace años que el color de la puerta siempre se pintó lo mismo y ahora lo vamos a pintar con el mismo color, pero tienen un parecido muy grande. En Italia hay 3 capillas en honor a San Valeriano, la más parecida es esa. Ujú.
Y en la República Argentina hemos visitado una en la localidad de Freire, eh, que es una capilla también familiar, de la familia Godino, un tanto más nueva, ¿sí? Más simple, pero también posee a San Valeriano, Mirá ¿sí? Por vos. una promesa, fruto de una promesa familiar. También fue fruto de una promesa. Fruto de una promesa, Mirá ¿sí? vos. No sé si se estilaba en aquellos años. Hay muchas capillas en los campos que eran frutos justamente de promesas. Ujú. No conozco justamente cuál era la promesa, pero fue a causa, digamos, la motivó la construcción por una promesa. Elvio, te mueve en todo esto, obviamente el espíritu de familia, pero también te mueve un espíritu religioso en esto. ¿Son muy creyentes de estas advocaciones que por ahí surgen en nuestra pampa gringa? Eh, digamos, me han formado como católico. Trato de trato de hacer lo mejor posible para ser, yo creo que por sobre todo, una buena persona. Ujú. Es lo que me motiva. Y yo creo que motiva esto también sentimientos por personas muy allegadas, familiares directos y no directos. Hay sentimientos muy fuertes eh, por, por las cosas que nos han relatado, por las vivencias que hemos tenido. Entonces, es lo que motiva a preservar justamente, eh, no sé si lo construido en sí mismo, sino el espíritu del lugar. Es como que, en cierta manera, tiene algo de magia, Ujú. tiene algo de encanto, tiene historia, mucha historia. Y bueno, y otro poco es la formación que uno tiene. Cuando uno, Eh, claro, cuando uno recorre los campos en toda nuestra zona y ojalá, bueno, los municipios siempre, de todos lados, ¿no? Siempre amagan de generar estos corredores turísticos, religiosos, históricos. Bueno, ahora se va a hacer una ruta entre Punta del Agua y las Giletillas. En toda esa parte hay una cantidad de capillas, ni hablemos en Pampayasta, que unís para el otro lado también. Ojalá se logre hacer este circuito porque verdaderamente más allá de que se lo pueda explotar turísticamente y sea una explotación, lo importante es que se revalorice para que no se pierda. Porque como vos decís, cuando uno visita estos lugares hoy, lo que encuentra es mucha magia alrededor de esto, ese halo de misterio y de entrega, y quizá una vida de campo que ya no existe, y que las próximas generaciones tampoco van a conocer si no dejamos reflejo de eso. Exactamente, yo creo que por ahí estamos mal acostumbrados a que solamente ese tipo de cosas suceden en lugares turísticos. Claro. Que a veces se siente la necesidad de encontrar interés en determinado lugar porque estamos viajando, porque estamos recorriendo larga distancia. Y bueno, justamente la gente que no es de acá y viene y ve esto, se queda asombrada. Yo Ujú. creo que no tenemos que perder justamente ese don del asombro por determinadas manifestaciones humanas que se dieron en un momento y que hacen la esencia del lugar. Ujú. Eh, y yo creo que eso no lo tienen que desconocer las futuras generaciones. Yo creo que es un camino que no se tiene que perder y también es como para promocionar desde el sentido o desde el punto de vista educativo, hacer que desde la geografía, desde la historia, en las escuelas, se conozca justamente qué sucedió en el lugar. Ujú. Yo creo que por ahí es muy interesante porque a partir de eso también podemos comprender muchas cosas o muchas realidades de cómo somos. Somos lo que traemos a lo mejor de antes o de nuestra historia, de nuestro antepasado. Elvio, yo te agradezco muchísimo este contacto y bueno, como te decía antes,
podés estar en contacto cuando quieras. Si necesitas la mano de la radio o de otras redes, en lo que sea, porque verdaderamente compartimos el gusto por más allá de la capilla de San Valeriano en Campo Vara, por todas las capillas. Así que ojalá funcione también como un disparador para que otras capillas también, que por ahí no están tan bien, puedan ser mantenidas y la gente se ponga a laburar, simplemente por el hecho de que podemos permitirlo, que sea un gusto hacerlo. Yo creo que, aunque sea con esa iniciativa, es suficiente para empezar, ¿no? Lo bueno sería lograr una de las cosas que uno piensa también, es de conseguir el vínculo, por ejemplo, lograr ese vínculo con otras capillas y más allá de la cuestión turística, hacer como una especie, no sé, de interconexión entre los distintos lugares. Yo creo que es una manera de difundirlo y de mantenerlo vivo. Agradezco mucho esta cuestión, esta difusión, esta cuestión de poner en conocimiento de la gente eh, sobre este tipo de cosas, porque bueno, ¿quién te dice que siempre parece un interesado en participar, en colaborar, simplemente porque le nazca el interés? Ujú. En estos tiempos que digamos que cada uno va como apuntando o especializándose a veces en lo que le gusta, yo creo que es una sin necesidad de ningún tipo de profesionalismo, simplemente por gustarte, así como podés tener un hobby o una pasión por algo, podés justamente interesarte y, ¿por qué no?, integrar un grupo humano que se dedica a cuidar de esos lugares. Y El, bueno, la tarea de ustedes es justamente la difusión y el llamado a todos aquellos que les interesa. Abrazo ¿Sí? grande, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Dale, muchísimas gracias y bueno, a tu disposición con los datos y información que necesites. Igualmente, muchísimas gracias, hasta luego. Gustazo. Chao.